Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Documentos. Radio Nacional de España. ...1521... La conquista de México. Lo más llamativo de Hernán Cortés no es lo que hizo, sino que pensó que se podía hacer. Estaba convencido de que si daba un paso atrás lo matarían por parte de los naturales, o si conseguía llegar a Veracruz antes o después, Diego Velázquez acabaría con él, y que solamente el éxito y mandar un buen botín de oro al emperador era lo único que podía salvarle de una condena por traición. Hay que decirlo porque hoy lo podemos ver con otra perspectiva. 500 personas, aunque viniesen con armaduras de metal y 200 cañones o 20 los que traigan, realmente no podían sobrevivir si no hubiera sido por la gente de Tlaxcala, que les da bastimento, apoyo, vestido y les enseña a cómo vivir en este medio geográfico tan diferente a lo que conocían en Castilla. Los conquistadores que iban allí, que no sabían qué se iban a encontrar, esperaban ver cosas de fábula como las que se cuentan en el libro de Amadís. Los españoles creían en las 7 ciudades de Cíbola, en la leyenda del Dorado. Iban a ver si encontraban las Amazonas. Lo que es cierto es que doña Marina es muy política. Y creo que esa es una de las claves, otra de las suertes de Cortés. Porque Cortés es un hombre que ve muy bien los funcionamientos políticos y las tensiones de los distintos grupos, y Marina se los explica. Tanto Moctezuma como Hernán Cortés, ambos juegan sus cartas, ambos manifiestan amor mutuo entre ellos, y los dos están pensando, uno cómo conservar su imperio y acabar con Hernán Cortés, y el otro cómo terminar acabando con ese imperio de los mexicas. En noviembre de 1518, zarpa de Santiago de Cuba la expedición de Hernán Cortés, que logrará en 1521 la toma definitiva de México Tenochtitlan. De las ruinas del Anáhuac o Imperio Azteca nacerá el Virreinato de Nueva España, el inmenso territorio mesoamericano que tendrá al actual México como centro y que integrará territorios hacia el norte en lo que hoy son los Estados Unidos, el Pacífico al oeste y Centroamérica al sur. Desde 1517, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, había enviado 2 expediciones: la de Francisco Hernández de Córdoba, que descubre y muere en Yucatán, y la de su sobrino Juan de Grijalva. Las órdenes son rescatar, es decir, conseguir oro y esclavos por mercancías ordinarias. En el continente encontrarán un mundo organizado en reinos y señoríos muy distinto al que habían conocido los españoles en el Caribe. Salió de la isla de Cuba el dicho Hernán Cortés, capitán general de aquella armada. Primera carta de relación de Hernán Cortés, firmada por el Cabildo de Veracruz, en la que el conquistador habla de sí mismo en tercera persona. A 12 días del mes de febrero de 1519, para ir a la tierra intitulada Yucatán, con 10 naos, 7 de las cuales eran propias del dicho Hernán Cortés y otras 3 de Diego Velázquez. Y luego le alcanzaron otras 2 naos que el dicho Diego Velázquez le envió. Cortés viaja con 500 soldados, entre los que figuran 32 ballesteros, 13 escopeteros y 16 jinetes con 10 cañones de bronce y 4 falconetes, más un centenar de marinos y 2 centenares de indios de servicio y esclavos negros. Esta expedición ya no es para rescatar. Es una macroárea cultural dividida en 6 zonas geográficas distintas: la zona del Golfo, la zona Maya, la zona de Oaxaca, el Altiplano Central, la zona del norte y occidente. Martín Ríos Saloma, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de
conquistas, escenarios, actores y reflexiones. Se trata de civilizaciones que comparten tradiciones culturales antiquísimas, estamos hablando del año 2000 a.C., pero que claramente se encuentran fragmentadas políticamente, muchas de ellas están enemistadas entre sí, por supuesto poseen su propia lengua, sus propios linajes gobernantes, es decir, asistimos a un proceso de fragmentación política y territorial, y ello en buena medida es lo que permite el éxito de la empresa cortesiana, aprovechar las divisiones entre las distintas ciudades-estado que salían en contra del enemigo más poderoso, que era la Ciudad de México Tenochtitlan. Es un universo de una variedad infinita. Jesús Bustamante, Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. No sabemos exactamente el número de lenguas o de grupos que había. Hoy, en México, se reconocen oficialmente 364 variantes lingüísticas pertenecientes a 68 lenguas formales establecidas, y de las cuales hay por lo menos 5 o 6 que son habladas por más de 500.000. De hecho, el náhuatl es hablado por 1,5 millones de personas actualmente, o la lengua maya por unos 700.000. ¿Por qué Hernán Cortés acabó dirigiendo la expedición? ¿Quién era en 1519 este hombre nacido en Medellín 34 años antes? Se sabía que estas empresas eran empresas privadas y para empezar hacía falta una persona que tuviese un potencial económico, ¿no? Y Hernán Cortés lo poseía, ¿no? Esteban Mira Caballos, autor de Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI. Hernán Cortés se había convertido en un gran hacendado cubano. Los demás se dedicaban a extraer oro y él pensó que todos esos que extraían oro tenían que comer también, ¿no? Por tanto, él desarrolló el hato ganadero en Cuba y ganó mucho más dinero proporcionando alimentos con el hato que extrayendo oro, ¿no? Por tanto, una persona con capacidad económica y por otro lado era una persona con mucho tirón. La armada de Cortés arriba a la isla de Cozumel, frente a las actuales costas de Cancún, en febrero de 1519. De la selva yucateca surge entonces el clérigo de Écija, Jerónimo de Aguilar, quien había naufragado en esas costas 8 años atrás para convertirse en el primer intérprete de Cortés del maya, o lengua como se decía entonces. Un golpe de suerte para el conquistador español. Incorporado Jerónimo de Aguilar, la armada de Cortés fondeará en la desembocadura del río Grijalva, ya en el continente. Cuando terminan de recorrer el Yucatán hacia la zona que hoy sería el final de Campeche y comienzo de Tabasco, allí tienen un enfrentamiento, la batalla de Centla. Una batalla clave para los españoles porque ahí no hay aliados, ahí son los 550 hombres de Hernán Cortés los que se enfrentan a miles de naturales. Es una batalla cruenta, una batalla dura, una batalla muy peligrosa, pero bueno, Hernán Cortés pues se sale con la suya fundamentalmente porque los naturales aún no tienen experiencia y combaten en escuadrones muy compactos y la artillería hace muchísimo daño sobre ellos. Y el señor local trata de amistarse con estos individuos, porque los mayas no son bélicos en este periodo, son sobre todo comerciantes, y son los que articulan el área mexicana con Centroamérica, incluso más al sur. Y así que lo que quiere es pactar para comerciar. ¿Y cuál es la manera en que se hace? Se entregan bienes materiales y mujeres, siempre se ha hecho así. Y entonces es cuando entregan 20 mujeres para el uso de los españoles, entre los cuales se encuentra la famosa Malinche. Y eso es otro golpe de suerte extraordinario. Y se puso por nombre Doña Marina, aquella india y señora, gran cacica e hija de grandes caciques y señora de vasallos, y bien que lo parecía en su persona. Bernal Díaz del Castillo, soldado de Cortés y autor en 1568 de la Crónica verdadera de la conquista de Nueva España. Y Cortés repartió a aquellas mujeres a cada capitán la suya, y a esta doña Marina, como era de buena presencia y entremetida y desenvuelta, la cedió a Alonso Hernández Portocarrero, que ya he dicho otra vez que era primo del de Medellín.
Y cuando Portocarrero se fue a Castilla, doña Marina se quedó con Cortés, con quien tuvo un hijo, que se dijo don Martín Cortés. Doña Marina o Malinche habla nahua, que es la lengua de los mexicas, porque es oriunda de allí. De niña fue vendida como esclava a los mayas y naturalmente habla varios dialectos mayas. Llegan a San Juan de Ulúa, van costeando a finales de abril. Cristina González Hernández, autora de Doña Marina, la Malinche y la formación de la identidad mexicana. Pues ahí ya llegaron unos emisarios de Moctezuma y Jerónimo de Aguilar no entendía lo que decían. Y fue ahí cuando ella, que debía de ser, como decía muy bien las crónicas, entremetida y desenvuelta, pues tomó la iniciativa de explicar, no solamente traducir lo que decían, sino explicar a Jerónimo de Aguilar lo que representaban esos emisarios, y ese fue a partir de entonces el triple sistema de traducción que se siguió del azteca al maya y del maya al español y viceversa, hasta que Marina, en eso coinciden todas las fuentes, aprendió el castellano, lo cual hizo innecesarios los servicios de Jerónimo de Aguilar. Doña Marina pasa en muy poco tiempo de intérprete a mediadora cultural, informante y asesora de Cortés para ayudarle a entender las claves del mundo que aspiraba a conquistar. Era ella la que hablaba. Ella estuvo presente en todas las negociaciones, en todas las conversaciones con emisarios de Moctezuma, con señores locales. Pues la veían como una especie de ser sobrenatural, y el propio Cortés, los indígenas lo nombraban Malinche, por ir siempre en compañía de la Malinche o de Malintzin. Finalmente, a través de la figura de Doña Marina, podemos reconocer también la participación de las mujeres en la historia en general y en la historia de la conquista de México Tenochtitlan, porque las mujeres fueron fundamentales, primero como esposas, concubinas, es decir, como parte de esas primeras alianzas. Segundo, las hijas de la nobleza indígena, tanto tlaxcalteca como mexica, tuvieron un papel fundamental en los procesos de negociación. Y hay imágenes muy bonitas del lienzo de Tlaxcala donde se muestra claramente que son las hijas de los gobernantes de Tlaxcala quienes están dialogando y negociando con Doña Marina. Es decir, es un diálogo de mujeres, porque las mujeres tienen un papel central dentro de los linajes gobernantes mesoamericanos. Tras la conquista de Tenochtitlán, Cortés compensaría a Doña Marina con 2 encomiendas y la casaría con uno de los regidores del Cabildo de Ciudad de México, Juan Jaramillo. Sin embargo, la literatura y el nacionalismo mexicano de los siglos XIX y XX la tratarán de traidora por haber servido a Cortés. El malinchismo se usa en México para referirse al complejo social de la preferencia de lo extranjero sobre lo propio. La fundación de Veracruz, el 22 de abril de 1519, será un hito en la conquista de México por las consecuencias que traerá. Y luego procedió a fundar una villa, a la cual puso por nombre Rica Villa de la Veracruz, y nombró a los que suscribimos la presente como alcaldes y regidores de dicha villa. Y en nombre de vuestras altezas reales, recibió de nosotros el juramento y la solemnidad que en tales casos se acostumbra. Y acordamos escribir a vuestras majestades y enviarles todo el oro, plata y joyas que en esta tierra habíamos conseguido, además de la 5ª parte de sus rentas y derechos reales que os pertenecen. La autoridad de Cortés en ese momento es una autoridad delegada. Procede del gobernador de Cuba y adelantado del Yucatán, Diego Velázquez. Cortés, ya con la perspectiva de conquistar un imperio para la corona de España, renuncia a seguir bajo las órdenes del gobernador y se inviste de su propia autoridad al hacerse elegir capitán general de Veracruz y justicia mayor, amparándose en las viejas leyes castellanas.
La fundación del ayuntamiento permite efectivamente a Cortés romper con Diego Velázquez, por cuanto es la autoridad colegiada constituida en ayuntamiento la que nombra a Cortés como capitán general de la expedición. Rompe con la autoridad delegada por el rey, pero no rompe con el rey. Cortés redactará allí su primera carta de relación a la reina Juana y al emperador Carlos, que junto a las riquezas conseguidas despachará a Castilla con su primo Portocarrero y Francisco de Montejo. A pesar de las instrucciones de que evitaran Cuba, su barco recalará en Santiago, donde las confidencias sobre la traición de Cortés acabarán llegando al gobernador Velázquez, que ordenará expediciones para prenderlo. La traición forma parte intrínseca de todo el proceso de conquista, ¿no? Hay muchos que aspiran a lo mismo, ¿no? Y las envidias y las traiciones están siempre presentes, ¿no? Ahí están los problemas de Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda. Diego Velázquez traiciona a Diego Colón, Hernán Cortés a Diego Velázquez, Cristóbal de Olid a Hernán Cortés, Francisco Pizarro termina matando a Diego de Almagro en el Perú, el hijo de Diego de Almagro termina matando a Francisco Pizarro, después la justicia lo mata, en fin. Y no hay que perder de vista que murieron más españoles en la conquista a manos de otros españoles que a manos de los naturales. Como llegase a Yucatán, y habiendo conocido su grandeza y riquezas, Hernán Cortés determinó hacer no lo que Diego Velázquez quería, que era comerciar y rescatar oro, sino conquistar la tierra y ganarla para la corona real. Y para conseguir ese propósito, hizo un hecho troyano, como fue anegar y desbaratar todas las naos, haciendo sacar la madera y clavazón de ellas a la costa, con presupuesto que, viendo los españoles que no tenían en qué volver ni en qué poder salir de aquella tierra, se animasen a la conquista o a morir en la demanda. El episodio de la quema de las naves es un mito, aunque ha quedado como frase hecha. A Cortés no solo le anima ese todo o nada que arguye en sus cartas, sino evitar la deserción de los partidarios de Diego Velázquez en sus filas. En Veracruz, a Cortés le llega una invitación de Zempoala, distante unos 40 kilómetros. Allí descubrirá una ciudad inmensa y también las disensiones internas y rivalidades del Imperio azteca. Partí a la ciudad de Zempoala, que yo intitulé Sevilla, el 16 de agosto de 1520, con 15 caballos y 300 peones, lo mejor aderezados de guerra que pude. Y dejé en Veracruz 150 hombres. Toda aquella provincia de Zempoala eran súbditos de aquel señor Moctezuma, y según fui informado, lo eran por fuerza y desde hacía poco tiempo. Y dijeron que querían ser vasallos de vuestra majestad y mis amigos, y me rogaban que los defendiera de aquel tirano que les tomaba a sus hijos para matarlos y sacrificarlos a sus ídolos. La entrada en Zempoala igual, ellos se quedan absolutamente asombrados, nunca habían visto nada parecido. Esteban mira caballos. Hay que tener en cuenta que Zempoala tenía entonces entre 20 y 25.000 habitantes, no era toda una ciudad. No habían conocido nada parecido ni en la Española ni en Cuba con tanta grandeza. El cacique de Zempoala ruega a Cortés que no vaya directamente a Tenochtitlán sin pactar primero con la ciudad-estado de Tlaxcala, la peor enemiga de los mexicas y la de mejores guerreros. Antes de cerrar ninguna alianza, los tlaxcaltecas quieren probar a los españoles en el campo de batalla para averiguar su valor real. Cuando Cortés avanza hacia Tlaxcala, los tlaxcaltecas lo reciben en pie de guerra, también para medir sus fuerzas. Y cuando se dan cuenta que tienen la suficiente capacidad de resistencia, ahí son los propios tlaxcaltecas los que deciden cambiar las dinámicas y pensar que pueden aprovechar a Cortés para sus propios fines, que es derrotar a Tenochtitlan. Como hemos ido cambiando la narrativa, durante muchos años pensamos que fue Cortés quien se alió con los indígenas. Hoy quizás estamos en condiciones de ver que fueron los distintos grupos indígenas los que se aprovecharon y utilizaron a Hernán Cortés para sus propios fines. La alianza con los tlaxcaltecas ilustra la estrategia política permanente de Hernán Cortés en Mesoamérica: integrar a los amigos y aislar a los adversarios. La alianza con los de Tlaxcala será la más fecunda para los españoles. Nunca cedería,
ni siquiera en los peores momentos posteriores a la penosa retirada de la Noche Triste de 1520. Para sellar la amistad, el cacique tlaxcalteca entregó a su primogénita, bautizada Luisa, a Cortés, quien la cedió a su lugarteniente, Pedro de Alvarado. En la distancia, Moctezuma no podía ver con mayor inquietud la alianza de sus furibundos enemigos tlaxcaltecas con los extranjeros barbudos. A Cholula, los cronistas españoles la llamaron la Roma de la Anáhuac, ciudad sagrada del imperio, centro de peregrinaciones al gran templo de Quetzalcóatl. Cholula es un gran centro de enorme prestigio, un gran centro urbano, de espiritualidad y sobre todo de mercado, que es fundamental para la comunicación de toda Mesoamérica. Es más o menos un señorío independiente, pero rinde vasallaje en realidad al señor de México. Cholula se encuentra a unos 130 kilómetros de Ciudad de México, Tenochtitlán, muy cerca de la actual Puebla. Al principio, los cholultecas recibieron hospitalariamente a los españoles, aunque sus aliados tuvieran que acampar fuera de la ciudad. Salieron de la ciudad a recibirme con muchas trompetas y atabales, muchas de las personas que ellos tienen por religiosas en sus mezquitas. Y con esta solemnidad nos condujeron a la ciudad y nos ofrecieron un aposento muy bueno. Allí nos trajeron de comer, aunque no cumplidamente. Vinieron 3 indios, amigos de los de Zempoala, y discretamente dijeron a Cortés que habían hallado hoyos en las calles, disimulados con madera y tierra, llenos de estacas muy agudas para matar los caballos. Que las azoteas estaban llenas de piedras y mamparos de adobes, y que también habían hallado albarradas de maderos gruesos en otra calle. El cronista Bernal Díaz del Castillo difundió la especie de que fue doña Marina quien descubrió la conspiración antiespañola por confidencias de una vieja que la quería salvar de lo que se preparaba y casarla con su hijo. Hernán Cortés dio la señal de atacar. Preferí anticiparme antes de ser sorprendido. Hice llamar a algunos de los señores de la ciudad y les metí en una sala. Después de dejarles atados, cabalgué e hice sonar la escopeta y dímosles tal mano que en pocas horas murieron más de 3000 hombres. Quizá la cifra de 3000 muertos sea un poco exagerada, como es habitual en Cortés. Pero lo cierto es que hubo matanza y que la noticia corrió como la pólvora por el Valle de México hasta llegar a oídos de Moctezuma. Los aliados tlaxcaltecas fueron especialmente activos en el saqueo y la degollina para saldar cuentas pendientes. El padre Bartolomé de las Casas aseguró que la matanza fue injustificada y que solo tenía como fin sembrar el miedo entre los indios de la Anáhuac. Toman a la población de Cholula desprevenida y allí se realiza una de las matanzas más terribles en el proceso de conquista. Martín Ríos Saloma, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero hay que decirlo también, no es que Cortés sea malo, así se hace la guerra en el siglo XVI, lo mismo pasa en Roma, ¿no? En el famoso saco de Roma de los años 1525, si mal no recuerdo. Es decir, el terror como arma política ha sido utilizado en Europa a lo largo de la Baja Edad Media. Y por lo tanto, las noticias de esa matanza llegan a México Tenochtitlán y es lo que los hace estar alertas. Yo creo que a partir de esa actuación los tlaxcaltecas nunca más dudaron de apoyar a Cortés. ...19 de octubre de 1519... Cortés y sus aliados han despejado el último obstáculo para llegar a Tenochtitlán, que se encuentra ya a 120 kilómetros. Llegarán allí en menos de 3 semanas, con los peores augurios para Moctezuma y la Confederación Mexica. El Tlatoani, o jefe supremo, ha seguido los movimientos de los barbudos blancos desde que llegaron a tierras de Tabasco, y quizá antes.
pero todo lo que ha ofrecido para evitar que llegaran a su capital ha resultado infructuoso. Muchas veces he dicho que Moctezuma no hizo nada, que fue un pusilánime y estaba atemorizado. No, lo cierto es que no. Lo primero que hizo Moctezuma fue enviar emisarios a que vigilaran Veracruz y que vieran quién era este señor, de dónde venían, y tenemos imágenes muy bonitas, ¿no?, de ese vigía mexica que estaba subido en el árbol viendo las casas flotantes, así les llaman en las crónicas del siglo XVI. Es decir, desde el primer momento Moctezuma está alerta sobre lo que puede pasar. Les envía embajadores para pedirles que por favor se retiren, ¿no? En la lógica mesoamericana, una vez que uno ha dado los tesoros o los tributos, el enemigo tenía que irse. Entonces eso es lo que opina Moctezuma, que así debe ocurrir. Les envía magos y hechiceros para darles malos agüeros y enfermarlos y que ya no puedan continuar. Intenta tenderles algunas emboscadas, pero los tlaxcaltecas les ayudan, ¿no? Se va construyendo un camino paralelo hasta que finalmente llega a México Tenochtitlan. A los españoles les impresiona el paisaje. 2 inmensas montañas de 5.000 metros de altitud separan la región de Tlaxcala del Valle de México propiamente dicho. El Ixta y el Popocatépetl, un volcán activo. No solo el paisaje. A los españoles les deja atónitos la inmensa concentración metropolitana de Tenochtitlán y las ciudades de la laguna. Una densidad de población que nunca habían visto ni en España ni en Europa. Nos quedamos admirados y decíamos que se parecía a los encantamientos del libro de Amadís por las grandes torres y edificios dentro del agua, todos de cal y canto. Y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían era entre sueños. Y no es de maravillar que yo lo escriba aquí de esta manera, porque no sé cómo contarlo. Ver cosas nunca oídas ni vistas, ni aún soñadas, como veíamos. Fijaros lo que era Tenochtitlán, una urbe que tenía no menos de 150.000 habitantes, ¿no? Y una urbe palaciega, refinada, que ellos llamaron la Nueva Venecia, los propios cronistas, pero es que la zona de lacustre de los 3 lagos de Xochimilco, Chalco y Texcoco tenía más ciudades importantes, como Texcoco con 100.000 habitantes, y el complejo poblacional de toda la zona lacustre podía ser la mayor concentración humana de la tierra en esos momentos. De mañana partimos de Iztapalapa, acompañados de aquellos grandes caciques que atrás he dicho. Íbamos por nuestra calzada adelante, ancha de 8 pasos y tan derecha, a la Ciudad de México, toda llena de gentes que no cabían, unos que entraban en México y otros que salían, y los que nos venían a ver, que no nos podíamos rodear de tantos como vinieron, porque estaban atestadas las torres y las canoas y todas partes de la laguna. Y no era de extrañar, porque jamás habían visto caballos ni hombres como nosotros. No sabíamos qué decir. El 8 de noviembre de 1519, Moctezuma Xocoyotzin, tlatoani de México, sale a recibir a Cortés y a su comitiva en un punto llamado Huitzilan, sobre una de las calzadas que enlazaban la orilla del lago con la isla de Tenochtitlán, que hoy día, ya desecado el lago de Texcoco, se encuentra en el centro histórico de Ciudad de México. Nos salió a recibir aquel señor Moctezuma con hasta 200 señores, todos descalzos y vestidos con distintas galas. Moctezuma venía por medio de la calle con 2 señores, el uno a mano derecha y el otro a la izquierda. El gran Moctezuma venía muy ricamente ataviado, según su usanza, y traía calzadas una especie de sandalias con las suelas de oro y muy preciada pedrería por encima. 4 grandes caciques traían el palio sobre sus cabezas y otros muchos señores venían delante del gran Moctezuma barriendo el suelo por donde había de pisar y le ponían mantas para que no pisase la tierra. Todos estos señores ni por pensamiento le miraban en la cara, sino los ojos bajos y con mucho acato, excepto los 4 deudos y sobrinos que le llevaban del brazo. Me quité un collar que llevaba de margaritas y diamantes de vidrio y se lo eché al cuello. Un servidor suyo vino con 2 collares envueltos en un paño, hechos de concha de caracoles colorados que ellos aprecian mucho,
y de cada collar colgaban 8 camarones de oro de mucha perfección. Cuesta mucho entender la actitud arrogante de Cortés en ese momento en que se ha metido en la boca del lobo. Tenía bajo su mando algo menos de 500 soldados españoles y en su mente abrigaba la idea de que podía hacerse con el inmenso y poderoso imperio mexica para la corona de España. Cierto es que le acompañaban miles de guerreros tlaxcaltecas, totonacas y cempoaleses, pero aún así su arrogancia rayaba la temeridad. Efectivamente no va solo, lleva todo un ejército tlaxcalteca con él y de gente de Huejotzingo y demás. Es decir, estamos hablando de más de 15,000 soldados que lo acompañan. Entonces, claro que no está solo. Lo que ocurre ahí es que a través de las negociaciones, se establece que los tlaxcaltecas se van a quedar fuera de Ciudad de México, pero pueden entrar en la Ciudad de México de Tenochtitlan y actuar en cualquier momento. Y un poco, sí hay que reconocerle, convencido de la superioridad militar y de la superioridad de la causa, y que efectivamente pues está protegido por Dios y por Santiago Apóstol. Lo más llamativo de Hernán Cortés no es lo que hizo, sino que pensó que se podía hacer. Ese es el gran mérito de Hernán Cortés. Estaba convencido de que si daba un paso atrás lo matarían por parte de los naturales, o si conseguía llegar a Veracruz antes o después, Diego Velázquez acabaría con él, y que solamente el éxito y mandar un buen botín de oro al emperador era lo único que podía salvarle de una condena por traición. Cortés reproduce en sus cartas el relato mítico de Moctezuma sobre las ancestrales creencias mexicas en las que curiosamente encaja la visita de los españoles. Quizá una estrategia política defensiva a la espera de acontecimientos. Ni yo, ni los que habitamos esta tierra somos naturales de ella, sino forasteros venidos de fuera. Nuestra generación la fundó un señor que volvió al sitio del que procedía. Más tarde, tornó para llevarse consigo a sus descendientes, que ya estaban casados con mujeres naturales de la tierra y habían poblado estas tierras. Y ya no quisieron marcharse, ni siquiera tenerle como señor. Siempre hemos creído que sus descendientes habrían de volver a sojuzgar esta tierra y a nosotros, como a sus vasallos. Y según de la parte que vos decís que venís, que es donde sale el sol, y las cosas que decís de ese gran señor o rey que acá os envió, creemos y tenemos por cierto que él sea nuestro señor natural. Ambos juegan sus cartas, ambos manifiestan amor mutuo entre ellos, y los dos están pensando, uno cómo conservar su imperio y acabar con Hernán Cortés, y el otro cómo terminar acabando con ese imperio de los mexicas. Cortés y sus hombres han sido agasajados y acogidos como invitados en el palacio de Axayacatl. Pero las promesas de vasallaje al rey de España no impiden que Cortés vea su extrema vulnerabilidad. Como medida de seguridad, el de Medellín da un golpe de mano y toma como rehén a Moctezuma. Se percibe ya en el ambiente que la sociedad mexica está muy descontenta con la presencia castellana, con la presencia de los tlaxcaltecas, y por lo tanto los castellanos temen que haya un alzamiento generalizado y que les acaben allí mismo en la ciudad. Entonces, claro, desde la lógica europea se entendería que al hacer prisionero al rey, pues ya toda la población se rendiría, como hubiese pasado en el caso castellano, por ejemplo, de tal suerte que aprisionan a Moctezuma. Desde el 14 de noviembre de 1519, Moctezuma es rehén de los españoles. El germen para la reacción mexica ha sido plantado. Ahora solo necesita el momento propicio para aflorar. Durante los 7 meses siguientes, Cortés se informará del funcionamiento político del imperio mexica con su sistema de caciques y señores, en muchas ocasiones rivales entre sí por cuestiones de poder y representatividad. Cortés averiguará también la procedencia del oro mexicano, sus minas, su comercio y el sistema de abastecimiento de agua y mercancías de la ciudad. Toda esta información se revelará muy útil cuando, a la vuelta de unos meses, emprenda el asedio y asalto militar a la capital del Imperio Azteca.
Los españoles del siglo XVI y la población indígena mexicana experimentaron en vivo un agudo choque cultural y de civilización que tuvieron que asimilar con sus creencias de entonces. A los expedicionarios de Cortés les habían sorprendido especialmente los sacrificios humanos y el canibalismo ritual. Los cronistas son unánimes al recordar el olor de la sangre en el Templo Mayor. Dice Bernal Díaz del Castillo que eso parecía una carnicería. Comían carne humana, así como nosotros traemos vaca de las carnicerías. Cada pueblo tenía cárceles de madera gruesa hechas a manera de jaulas. En ellas metían a engordar muchas indias, indios y muchachos, y estando gordos los sacrificaban y comían. En las guerras que se daban unas provincias a otras, los que capturaban los sacrificaban y comían. A la persona que iba a ser ofrecida a los dioses se le hacía primero un baño ritual, rituales de purificación, luego se le daban bebidas y narcóticos, ¿no?, para eliminar la conciencia, y finalmente pues eran sacrificados, pues ahí sí hay que decirlo, a corazón abierto, y los corazones eran ofrecidos a las deidades. Y entonces, claro, pues seguramente tienen que causar mucha impresión. Pero la ceremonia no acababa ahí. Una vez que estaba muerto el guerrero capturado, lo descuartizaban y tiraban los restos por las escalinatas abajo para que los guerreros que habían participado en esa captura pues se repartiesen esas carnes, ¿no? Era un imperio también caníbal, ¿no?, que fuese un canibalismo ritual, sacrificio y canibalismo ritual. Durante su estancia en Tenochtitlán, Cortés irrumpirá en el Templo Mayor para destruir las imágenes religiosas mexicas y sustituirlas por cruces, vírgenes y santos cristianos. Lo hace sin contemplaciones, a pesar de los consejos del padre Olmedo que lo acompañaba. Los principales ídolos los derroqué de sus pedestales y los hice echar escaleras abajo, cosa que Moctezuma y los otros lamentaron. Me dijeron que no lo hiciese, porque si se corría la voz, las comunidades se levantarían contra mí, porque creían que aquellos ídolos les daban todos los bienes temporales. Yo les hice entender que había un solo Dios, Señor de todos los hombres, creador del cielo y de la tierra. Cortés sostiene que Moctezuma y los suyos acataron con semblante alegre la iconoclasia del conquistador y que colaboraron con él limpiando la sangre y erigiendo las nuevas imágenes. Les defendí que no matasen criaturas como acostumbraban, porque era muy aborrecible a Dios, y porque las leyes de su sacra majestad lo prohíbe y manda que el que matare fuese muerto. Y de ahí en adelante se apartaron de ello, y en todo el tiempo que estuve en la ciudad nunca se vio matar ni sacrificar a criatura alguna. Las palabras de Cortés sobre la supuesta colaboración alegre de las autoridades mexicas para derrocar a sus ídolos suena poco convincente. El levantamiento mexica a la vuelta de unos meses tendrá que ver precisamente con una ceremonia religiosa que abortaron los españoles. En mayo de 1520, a los 6 meses de su estancia en Tenochtitlán, Cortés recibe inquietantes noticias de que una numerosa tropa de españoles, al mando de Pánfilo de Narváez, ha desembarcado en San Juan de Ulúa para apresarlo por órdenes del gobernador Diego Velázquez. Debió ser una elección difícil para Hernán Cortés, quien decide finalmente abandonar Ciudad de México, Tenochtitlán, con 300 hombres para enfrentarse con los 1000 de Narváez. En la capital mexica deja una pequeña guarnición al mando de Pedro de Alvarado para custodiar a su ilustre rehén Moctezuma y a su corte. Mediante un golpe de audacia, Cortés hace prisionero a Pánfilo de Narváez y enrola a sus tropas. La machada que supuso derrotar a Pánfilo de Narváez, que traía más de 1000 hombres, frente a los 300 hombres que llevaba Hernán Cortés, o sea que triplicaban, casi que cuadruplicaban a los hombres de Hernán Cortés. Esteban Mira Caballos, autor de Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI.
en una estrategia, bueno, pues audaz, los sorprende y consigue apresar al capitán Pánfilo de Narváez y conseguir que el resto de sus hombres se pasen a su fila. Mientras tanto, y en ausencia de Cortés, se produce en Tenochtitlán el temido levantamiento durante la festividad de Tozcatl. Sí, una fiesta muy importante en el calendario ritual mesoamericano. La nobleza está desarmada y Pedro de Alvarado, acomete la segunda gran matanza, que desde una perspectiva militar pues pudo haber sido muy exitosa, pero efectivamente contravenía todas las normas y las leyes de la guerra mesoamérica, y eso va a ser muy importante porque muere no solo parte de la nobleza mexica, sino una parte importante de los dirigentes militares de la ciudad. Cortés regresa a Tenochtitlán con un numeroso ejército para encontrarse con una rebelión en marcha. Una multitud enfurecida rodea el palacio de Axayacatl. Cortés ordena a su rehén Moctezuma dirigirse a sus guerreros para aplacar los ánimos. Pero Moctezuma, prisionero de los enemigos, ha perdido su autoridad. Los cronistas españoles afirman que recibió una pedrada de los suyos cuando se dirigía a los mexicas. Morirá a los 3 días, lo que no impedirá que se difundan todo tipo de especulaciones, incluida la especie de que fue ultimado por los españoles porque había dejado de serles útil. Solo 2 días después de la muerte de Moctezuma, el 30 de junio de 1520, Cortés da la orden de evacuar la ciudad. Será la llamada Noche Triste. La peor derrota sufrida por una hueste en todo el continente americano a manos de los naturales. Toman la decisión de salir apresuradamente de la ciudad, viendo que se iba a producir el ataque final y que iban a perecer todos en el palacio de Axayacatl. De todos los de mi compañía fui requerido muchas veces para salir de la ciudad, porque todos, o los más, estaban heridos y tan mal que no podían pelear. Acordé hacerlo aquella noche. Tomé todo el oro y joyas de vuestra majestad que se podía sacar y lo entregué con ciertos líos a los oficiales de vuestra alteza, que yo en su real nombre tenía señalados, y a los alcaldes y regidores y a toda la gente que allí estaba. Les rogué y requerí para que me ayudasen a salvarlo, y di una yegua mía para ello, en la cual se cargó tanta parte cuanto yo podía llevar. Algunos iban demasiado cargados con el metal precioso que llevaban encima para sacarlo, y y dice por ahí algún cronista eso, ¿no?, que muchos de ellos consiguieron su objetivo de morir ricos, ¿no? La Noche Triste, la huida de Tenochtitlan, eso fue un auténtico desastre. Cristina González Hernández, autora de Doña Marina, la Malinche y la formación de la identidad mexicana. La capital del imperio era una ciudad lacustre, con calzadas que la unían a tierra firme y puentes. Se levantan los puentes, te atacan por el agua, te persiguen por la calzada, pues la debacle total y absoluta. Cuando los españoles llegaron a un foso más ancho que los anteriores, llamado Tolteacalco, por la gran prisa que se daban, comenzaron a caer al agua españoles, indios, caballos y cargas. Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, 1540. El foso se hinchó hasta arriba, de manera que todos los del bagaje quedaron allí, ahogados. Los de la retaguardia pasaron sobre los muertos. Los españoles que aquí quedaron muertos fueron 300, y de los tlaxcaltecas y otros indios amigos, más de 2000. A la Noche Triste le siguió una semana de pesadilla. Los mexicas, crecidos por la huida de los españoles y sus aliados, no les dieron tregua en su repliegue hacia Tlaxcala. 7 días más tarde de la Noche Triste tendrá lugar un encuentro decisivo en los llanos de Otumba. Allí, la alianza española, contra todo pronóstico, consigue un triunfo que terminará con el acoso mexica y preparará la siguiente y definitiva fase de la guerra. Salieron a nuestro encuentro tal cantidad de indios que nada de lo que alcanzaba la vista se veía vacío.
Pelearon con nosotros tan fuertemente que creímos asistir al último de nuestros días, según el mucho poder de los indios y la poca resistencia que en nosotros hallaban, por ir, como íbamos, muy cansados y casi todos heridos y desmayados de hambre. Tiene una batalla definitiva donde Hernán Cortés se da cuenta que el capitán mexica está a punto de atacarle, lo reconoce por el estandarte y entonces Cortés en una hazaña, esa así militar y de osadía, va directamente contra él rompiendo las filas de la guarnición mexica y lo mata, y en ese momento los mexicas pues entran en temor absoluto y se retrotraen, y eso le permite a Cortés salvar la vida y lo poco que le queda del ejército, y eso le lleva a refugiarse finalmente en Tlaxcala para recuperar fuerzas. Después de Otumba, Hernán Cortés se refugia en Tlaxcala, que mantendrá su fidelidad a los españoles en la adversidad. Sin su asistencia habría sido imposible recobrar fuerzas y planear la compleja estrategia política y militar de lo que sería el asalto final a Tenochtitlán. En ello invertirán 10 meses, hasta agosto de 1521. Cortés se da cuenta de que si quiere conquistar la ciudad, tiene que llevar a cabo una guerra total en alianza con esos otros pueblos indígenas que tampoco quieren el dominio mexica. Martín Ríos Saloma, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahí se forma una alianza estratégica muy interesante, porque se van a fusionar las tradiciones militares castellanas con las tradiciones indígenas, y los capitanes indígenas tendrán un papel importantísimo, y eso hay que subrayarlo, porque Cortés en sus cartas de relación prácticamente no habla de los capitanes indígenas, y parecería que solo él llevó a cabo la conquista, cuando en realidad si no hubiera sido por el apoyo de esos capitanes indígenas, pues poco hubiera podido lograr. Planifica un sistema de cerco que lo primero que hace es ir cortando todos los suministros a larga distancia para el centro de México, desde la costa, desde el sur y desde el Pacífico. Y lo segundo, va acercándose y cercando las dos cosas y eliminando a las guarniciones mexicanas. Los pueblos que están allí sometidos se pasan al ejército de Cortés. Entonces su ejército va creciendo cada vez más, mientras que el mexicano se va encogiendo cada vez más. Los españoles contarán con la inesperada ayuda de una epidemia de viruela que causó estragos en la población indígena en los siguientes meses y años. De viruela morirá el sucesor de Moctezuma, Cuitláhuac. En la capital mexica ocurre una reorganización de la nobleza y aparecen dos bandos. Uno que quiere llevar a cabo la resistencia total y hacer una guerra total a los castellanos para acabar con ellos, y otra que está más bien por firmar un pacto y una alianza para evitar la destrucción. El problema fue que en la segunda parte del año de 1520 pues llega la gran epidemia de viruela que diezmó a la población mesoamericana y evidentemente a los nobles mexicas que querían llevar a cabo esa resistencia. Cortés manda construir lo que los cronistas llaman bergantines para controlar el sistema lacustre que rodea Ciudad de México. Manda rescatar los materiales de los barcos, de los 11 barcos que él se trajo, que no quema sino que hunde, para conservarlos. Jesús Bustamante, Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Manda reflotarlos y con esos materiales diseña 11 bergantines. Se diseñan, se hacen más o menos en el propio Veracruz. Con ellos y con 5.000 o 6.000 transportistas indígenas los lleva desde Veracruz al Valle de México. En el Valle de México se montan, se calafatean para que no teman agua y se flotan. Y entonces ya Cortés tiene el control del lago, no solo por sus costas, sino también por sus aguas. Y a partir de ese momento, mayo, empieza el cerco de la ciudad. El cerco a Tenochtitlán comenzará formalmente el 10 de mayo de 1521. Durará 93 días. Desde su capital, los mexicas han contemplado con impotencia cómo sus guarniciones iban cayendo como fichas de dominó
y cómo los aliados de antaño se sumaban a la Liga Antiazteca. La primera batalla importante será naval. Se produce la decisiva batalla naval de Iztapalapa, un 31 de mayo de 1521, y a partir de ahí ya pues todo es avanzar sobre Tenochtitlán por tierra y por agua, con bergantines por cada uno de los lados de la calzada, y ir tomando calle a calle, casa a casa, porque eso fue realmente lo que ocurrió con Tenochtitlán, que hubo que ir tomando calle a calle, casa a casa, y no solamente tomándola, sino destruyéndola, porque si no la destruían, por la noche los mexicas volvían a recuperar esa calle ocupada. Los cuerpos muertos y cabezas que estaban en aquellas casas donde se había retraído Cuauhtémoc, juro, amén, que todas las casas y empalizadas de la laguna estaban llenas de cabezas y cuerpos muertos, que yo no sé de qué manera lo describa, pues en las calles y en los mismos patios de Tlatelolco no había otra cosa, y no podíamos andar sino entre cuerpos y cabezas de indios muertos. El final de la guerra se produce cuando las tropas españolas capturan a Cuauhtémoc, embarcado con buena parte de los caciques supervivientes mexicanos, tratando de huir del último reducto donde habían resistido. El bergantín del capitán García Holguín se encaró con una canoa en la cual parecía ir gente principal. De ella hicieron señales para que no disparasen los ballesteros, porque iba en ella Cuauhtémoc, el señor de Tacuba y otros principales de la ciudad. García Holguín me los trajo a la azotea donde yo estaba. Cuauhtémoc me dijo en su lengua que él ya había hecho todo lo que de su parte era obligado para defenderse a sí y a los suyos, que ahora hiciese de él lo que quisiera. Y señalando un puñal que yo tenía, me dijo que le diese de puñaladas y lo matase. Yo le animé y le dije que no tuviera temor alguno. Así, preso este señor, cesó la guerra, a la cual plugo a Dios dar conclusión en martes, día de San Hipólito, 13 de agosto de 1521. La magnanimidad de Cortés con Cuauhtémoc en la derrota distó mucho de la que mostró 3 años después, cuando ordenó ejecutarlo durante la calamitosa expedición de las Hibueras. Cuauhtémoc, el último emperador azteca, ha pasado a la historia mexicana como el gran héroe de la resistencia contra la conquista española. La idea de Hernán Cortés no era destruir la Ciudad de México, Tenochtitlán. Es decir, en una estrategia militar lo importante es mantener la ciudad y sus estructuras y sus riquezas para poder utilizarlas y apropiarse de ellas. Y en más de 3 ocasiones Cortés propuso la paz a los gobernantes mexicas. Estos se resistieron, y ya en los días de agosto de 1521, cuando también sus propios aliados indígenas están pues fatigados de la batalla, llevan 3 meses bajo el agua, es la época de lluvias en Ciudad de México, y quienes vivimos acá, ¿verdad? Ya no preguntamos si va a llover, solo nos preguntamos a qué hora llueve, pues están realmente fatigados. Entonces Cortés deja hacer a esos aliados indígenas, y realmente son ellos quienes destruyen la ciudad desde sus cimientos. La destrucción de Tenochtitlán durante la guerra llevó a Hernán Cortés a establecerse en Coyoacán con doña Marina. Allí le llegaría, casi 2 años más tarde, en 1523, el nombramiento del rey, capitán general y gobernador de aquel territorio al que él bautizó como Nueva España. ...1521... La conquista de México. Un programa de Luis Miguel Úbeda. Realización: Maica Aguilera. Narradora: Modesta Cruz. Con las voces de Juan Suárez, Ricardo Peralta y Marcos García Santonja. Dirección de la serie: Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.